Bendiciones a todos, bienvenidos a este programa. Y es que ha habido cambios recientes en UCIS y ha implementado significativamente cambios que ha afectado a miles de solicitantes de inmigración en los Estados Unidos, sin ninguna advertencia, aunque completes todos los formularios y hayas pagado todas las tarifas y hayas organizado meticulosamente. Ahora existe el riesgo de que te nieguen la solicitud a falta de un documento. Pero para eso te voy a explicar con un abogado de inmigración para que nos despeje todo este tipo de dudas. También, si recibiste una notificación de salida o terminación de parol, ¿qué debes hacer? Todo esto vamos a abordar en este programa, así que comenzamos con este reportaje. Recientemente, el UCIS ha implementado un cambio significativo que está afectando a miles de solicitantes de inmigración en Estados Unidos, sin ninguna advertencia previa. Aunque completaste todos los formularios, pagaste las tarifas necesarias y organizaste tus documentos meticulosamente, ahora existe el riesgo de que tu solicitud sea negada de inmediato si no está completamente perfecta. Esto significa que, a partir de un cambio en los procedimientos, los oficiales de inmigración tienen autorización para rechazar peticiones sin solicitar información adicional. Antes, cualquier detalle faltante podía ser corregido, pero ahora no tendrás la oportunidad de rectificar errores menores como documentos mal traducidos o firmas ausentes. Este nuevo enfoque ha llevado a una alarmante tasa de rechazo, especialmente para quienes presentan sus solicitudes sin representación legal. Muchos expertos creen que esta estrategia es un intento de reducir el número de inmigrantes admitidos sin necesidad de reformas legislativas. Además, las decisiones tomadas por los funcionarios pueden ser subjetivas, lo que significa que dos casos idénticos pueden recibir resultados diferentes dependiendo de quién los revise. La ansiedad y la incertidumbre han aumentado, afectando principalmente a las familias más vulnerables. Es crucial que todos los solicitantes se aseguren de que sus solicitudes estén completamente preparadas, con toda la documentación necesaria y sin errores. La situación es preocupante y está generando un debate nacional sobre la justicia en el sistema migratorio. Aún hay tiempo para actuar, pero es fundamental que los involucrados comprendan la seriedad de este cambio y tomen medidas para proteger su futuro. Para abordar este tema muy importante, ya que están siendo rechazadas muchas peticiones migratorias a falta de un documento o por no completar un espacio. Tienen que ir ahora perfectamente. Vamos a preguntar qué es lo que está pasando con estas nuevas medidas de UCIS y para eso vamos directo a la pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que cambió en la política de UCIS que está generando tanto revuelo en la comunidad inmigrante? Adelante. Henry, lo que cambió fue una directiva administrativa emitida por el UCIS a finales de abril. Esta actualización de políticas otorga a los oficiales de inmigración una mayor autoridad para denegar una solicitud de beneficios migratorios, ya sea una tarjeta verde, un permiso de trabajo, una visa, o una petición de asilo, si en su criterio la documentación inicial es insuficiente. Lo clave aquí es que ahora no están obligados a emitir una solicitud de evidencia, Request for Evidence, RF, ni tampoco un aviso de intención de denegación antes de rechazar el caso. Esto representa un viraje profundo respecto a cómo se manejaban las cosas. Antes, si un solicitante cometía un error o le faltaba un documento, el oficial podía emitir un aviso solicitando el documento faltante. Hoy, ese margen de corrección desapareció en muchos casos. ¿Y esto se aplica a todas las solicitudes de inmigración o solo ciertas categorías? Aunque la política aplica de forma general a la mayoría de los formularios migratorios, afecta con mayor fuerza a los trámites donde el estándar probatorio depende de documentación inicial precisa y extensa, como peticiones familiares, I-130, I-485, solicitudes de ajuste de estatus, permisos de trabajo, I-765, visas basadas en empleo, H-1B, EB-1, EB-2, EB-3, procesos de asilo, I-589, renovaciones de TPS o DACA, peticiones de perdón por presencia ilegal, I-601, y 212. Quienes presentan estas solicitudes deben asumir que ya no hay espacio para el error técnico. Y esto impacta especialmente a quienes presentan sus casos por cuenta propia, sin abogado, o con representación inexperta. ¿Qué ejemplos reales se están viviendo a raíz de esta política? Puedo citarte varios casos concretos que nos han llegado al despacho. Un ciudadano estadounidense pidió a su esposa en El Salvador. Se olvidaron de adjuntar una traducción certificada del acta de matrimonio. El oficial no pidió subsanación. Denegación total. Un estudiante internacional que solicitó una extensión de su visa F1 adjuntó un estado bancario, no oficial del patrocinador. No se le pidió reemplazarlo por uno oficial. Fue rechazado de inmediato. Un trabajador bajo H1B fue patrocinado por su empresa, pero en el formulario ETA 9035 usaron una categoría salarial incorrecta. No se solicitó corrección.
El caso fue denegado. Son errores perfectamente subsanables bajo la política antigua, pero que ahora terminan en negaciones irrevocables. Y en muchos casos, la negación activa consecuencias graves, pérdida de estatus, deportación o imposibilidad de volver a aplicar por años. ¿Qué justificación ha dado UCIS para este cambio? La postura oficial es que el cambio busca agilizar los procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia de la agencia. A primera vista parece lógico, pero la crítica principal es que esto enmascara una estrategia de exclusión. Al no pedir correcciones, el UCIS puede deshacerse de una cantidad masiva de casos que antes le tomaban más tiempo procesar. En otras palabras, menos casos abiertos, menos trabajo administrativo, pero a costa de vidas humanas que quedan fuera del sistema por un papel mal presentado. Tipo de cambio no debería pasar por el Congreso. ¿Cómo es posible que algo tan crítico cambie de manera tan discreta? Excelente pregunta. No, esto no requiere aprobación del Congreso porque se trata de un cambio en política administrativa interna, no una modificación legislativa. UCIS es una agencia bajo el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y tiene autoridad para definir sus propios procedimientos de evaluación, siempre que no violen la ley federal. Y eso es lo que lo hace más peligroso. No hay escrutinio público ni obligación de hacer audiencias abiertas. Cambian un párrafo en su manual de políticas internas y eso basta para afectar a cientos de miles de personas. Por eso, muchas organizaciones ahora están preparando demandas argumentando que esta medida viola el debido proceso, especialmente cuando no hay oportunidad de corregir errores. ¿Y qué pasa con quienes están en proceso? ¿Esto aplica retroactivamente o solo a las nuevas solicitudes? En principio, la política aplica a todos los casos presentados después de la fecha de emisión del memorando, pero en la práctica estamos viendo una aplicación muy amplia y rápida. Algunos casos pendientes que aún no habían sido revisados han sido procesados bajo esta nueva directriz. Por eso, aunque hayas presentado tu solicitud en febrero o marzo, si no fue evaluada antes del cambio, puede verse afectada. ¿Cómo afecta esto a personas que están indocumentadas, pero que están intentando regularizarse? ¿Qué pasa si una solicitud es rechazada bajo esta nueva política? Ese es uno de los grupos más vulnerables. Una negación automática puede ser devastadora. No solo pierden la oportunidad de obtener el beneficio, sino que quedan expuestos a procedimientos de remoción o deportación si el UCIS remite el caso al Tribunal de Inmigración. Y si usaron su única vía legal para ajustar estatus, como un perdón o una visa U, podrían quedar completamente fuera del sistema por años. En muchos de estos casos, si el rechazo no es apelable, lo único que queda es volver a presentar el caso desde cero, pagar todo de nuevo y esperar más tiempo, siempre que aún puedan hacerlo legalmente. Este cambio favorece la automatización del sistema. ¿Qué rol está jugando la inteligencia artificial en estas nuevas decisiones? Muy importante lo que mencionas. La digitalización del sistema migratorio ha avanzado mucho en los últimos años, y cada vez más decisiones iniciales se están apoyando en algoritmos automatizados. Esto significa que un software escanea tu solicitud buscando errores comunes, traducciones faltantes, documentos inconsistentes, fechas mal colocadas, direcciones diferentes, etc. Si el sistema encuentra esas fallas, puede marcar la solicitud para ser negada sin que ningún ser humano la revise a fondo. Lo hacen para reducir carga administrativa, pero el riesgo es alto. Los algoritmos no entienden contexto ni compasión. Cometen errores que afectan vidas. Y muchas veces el solicitante no tiene forma de saber qué falló exactamente. ¿Usted recomendaría que todas las personas busquen o contraten un abogado para aplicar a beneficios migratorios? Absolutamente. Este ya no es un momento para improvisar. Antes, un error menor podía corregirse. Hoy, un error menor es sentencia de rechazo. Recomiendo que cualquier persona que esté por presentar una solicitud de inmigración, sea por trabajo, familia, asilo o ajuste, acuda a un abogado o por lo menos a un notario con experiencia verificada. Si no pueden pagar una representación completa, al menos busquen una revisión profesional previa a la presentación. Es mucho más barato corregir algo antes que reconstruirlo todo después. Y es que es importante porque antes la misma ley permitía corregir errores y notificaban a las personas. Hoy no están notificando, sencillamente tenés que hacerlo perfecto, sin errores. Por eso es importante que busques un abogado experto en derecho migratorio. Un poquito saliéndonos a otro tema, el parol humanitario fue totalmente cancelado. Y hay personas que han recibido notificaciones de terminación del parol. Quiero que vayamos a eh, este tema que es muy importante y que ha estado
incomodando y hay muchas personas que están inquietas en esto. ¿Qué representa legalmente este documento que están recibiendo las personas? Notificación de terminación de parol. ¿Qué significa esto? Henry, esta notificación que mencionas, llamada oficialmente determinación de parol, es una revocación formal y administrativa del estatus migratorio temporal que fue otorgado bajo el programa de parol humanitario CHNV. Esencialmente, lo que está diciendo el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, es que ese permiso especial que les permitió ingresar y residir legalmente en Estados Unidos ha concluido, y que, si no tienen otra base migratoria válida para permanecer en el país, deben abandonarlo voluntariamente o enfrentar una remoción forzosa. Y en términos legales, esa terminación del parol implica automáticamente la pérdida del permiso de trabajo. Sí, exactamente. El permiso de trabajo, I-765, que obtuvieron estas personas está categorizado como C-11, lo cual está vinculado directamente a la vigencia del parol. Al concluir su estatus de paroleado, el permiso de trabajo queda automáticamente revocado. Esto no es una cancelación discrecional, es una consecuencia automática. Es decir, en el momento en que recibes esa carta de terminación, también pierdes el derecho legal a trabajar. Es un golpe doble, pierdes el estatus migratorio y pierdes la autorización de empleo. En el documento se menciona la posibilidad de ser removido bajo la sección 235 o 240 de la Ley de Inmigración. ¿Puede explicar esas diferencias? Claro, la sección 235 se refiere a la remoción expedita, que aplica cuando el individuo no tiene derecho a comparecer ante un juez de inmigración, especialmente si no ha solicitado asilo o si no tiene un temor creíble documentado. En otras palabras, puede ser deportado de forma inmediata sin audiencia judicial. La sección 240, en cambio, implica un proceso formal de deportación ante un juez. Ahí la persona puede presentar defensas, solicitar beneficios, pedir un perdón o presentar pruebas de arraigo o persecución. Esta es la vía más común cuando ya hay alguna solicitud pendiente o cuando la persona desea litigar su permanencia. Pero la advertencia contenida en estas cartas es clara. Si no actúan rápido para regularizar su estatus, el gobierno puede proceder por cualquiera de estas vías. El documento menciona que el gobierno incluso ofrece pagar el vuelo de regreso al país de origen y un bono de $1,000. ¿Esto es real? ¿Y qué implica aceptar esta oferta? Sí, es real. El DHS ha activado un programa a través de CBP One y la plataforma de retorno voluntario CBP Home, mediante el cual incentivan la salida voluntaria de personas cuyo parol ha sido terminado. Les ofrecen un pasaje gratuito y un pago único de $1,000 al completar el retorno voluntario. Pero hay una advertencia implícita. Esto es solo si la persona se va por su cuenta, de forma voluntaria y dentro del plazo razonable. Si ignoran esta oferta, el gobierno podría proceder con la detención y deportación inmediata, y ya no habrá espacio para planificar la salida. En ese punto, podría ser arrestado en casa, en el trabajo o en la calle, sin derecho a preparar documentos, vender tus pertenencias o despedirte de tus seres queridos. ¿Qué sucede con aquellos que entraron por parol humanitario, pero ya aplicaron a otro beneficio migratorio como asilo, ajuste de estatus o visa U? También esto les afecta. En esos casos, es muy importante leer toda la notificación. Si ya presentaron una solicitud migratoria completamente separada y válida, como una I-589 de asilo, una I-130 aprobada, un ajuste de estatus pendiente o una visa humanitaria, el gobierno lo reconoce. La terminación del parol no necesariamente implica que estás indocumentado, siempre que tengas otro caso en curso o ya hayas obtenido un estatus alternativo. Sin embargo, si esa solicitud fue mal presentada, incompleta, o aún no ha sido aceptada formalmente por UCIS, puedes estar en un limbo legal. En esos casos, hay que actuar inmediatamente para aclarar la situación y solicitar una protección adicional ante un posible procedimiento de remoción. Esta medida afecta también a los beneficiarios del parol de reunificación familiar. No, esa distinción es crucial. El parol de reunificación familiar es un programa completamente distinto, que está vinculado a peticiones y 130 ya aprobadas para familiares inmediatos. Aunque el permiso de trabajo también se emite bajo la categoría C11, no está sujeto a esta terminación automática, porque el fundamento legal es otro. La medida del DHS se aplica exclusivamente al parol humanitario CHNV, que fue una política especial temporal bajo la administración Biden para permitir el ingreso controlado de personas de estos 4 países. Cualquier otra forma de parol, como reunificación familiar o entrada por razones médicas, debe analizarse de forma separada. ¿Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema o hubo algún intento de bloquearla antes? Sí, efectivamente hubo una orden temporal de una jueza federal, la jueza Indira Talvani,
que intentó detener la terminación del programa por parte del DHS, argumentando que podía haber violaciones al debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y otorgó plena autoridad al DHS para terminar el programa a su discreción. Esto significa que ya no hay ningún obstáculo judicial que impida al gobierno revocar el parol CHNV, y por eso las notificaciones están llegando en masa desde mediados de junio. Legalmente, el terreno ahora es del gobierno. Por eso, quienes hayan sido afectados deben consultar inmediatamente su situación y ver si tienen opciones para permanecer legalmente en el país. ¿Qué consecuencias psicológicas o prácticas está teniendo esto en las personas que reciben estas notificaciones? Devastadoras. Recuerda que muchas de estas personas llegaron huyendo de persecución, crisis económica, violencia o represión política. Estaban construyendo una nueva vida, consiguieron empleo, matricularon a sus hijos en escuelas, alquilaron viviendas. Ahora, con una sola notificación, todo se derrumba de golpe. El estrés es inmenso. No solo por el miedo a ser deportado, sino por la incertidumbre. ¿Qué pasa con mi hijo ciudadano americano? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Cómo me preparo en 10 días para abandonar todo? ¿Qué pasará si no salgo voluntariamente? Este tipo de política, cuando no se aplica con compasión ni gradualidad, genera pánico colectivo y puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso insistimos en consultar con abogados lo antes posible. ¿Cree usted que esto podría ser el inicio de una política más general de endurecimiento hacia todos los programas de parol? Es posible. Este precedente puede utilizarse para modificar o eliminar otros programas similares. En un contexto político donde se busca reducir la inmigración sin pasar por el Congreso, las vías administrativas se están usando para recortar derechos sin generar debate público. Por eso es fundamental que la comunidad esté informada y organizada. Hoy fue el parol humanitario CHNV. Mañana podría ser otro tipo de protección temporal. Y el mensaje que se envía es, aunque sigas las reglas, podemos cambiar el juego en cualquier momento. ¿Qué pueden hacer para protegerse todas estas personas que están recibiendo estas notificaciones? Muchas personas no saben qué hacer, incluso no quieren ir ni a trabajar, pero están con miedo, no saben qué hacer. ¿Cómo pueden protegerse legalmente en este momento? Henry, es fundamental que la gente sepa que, aunque la situación es grave, no todo está perdido. En muchos casos, las personas sí tienen opciones legales viables, pero deben actuar con rapidez. Lo primero que deben hacer al recibir la notificación de terminación del parol es consultar con un abogado inmediatamente, para analizar si 1. Tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos, como una petición familiar, asilo, ajuste de estatus, visa U, T o TPS. 2. Pueden iniciar una solicitud nueva o una moción de reapertura, si su caso fue previamente negado. 3. Pueden solicitar un cambio de estatus o un permiso alternativo, como el parole in place o una exención. 4. O si deben considerar una salida voluntaria programada, para evitar una orden de deportación formal. En otras palabras, lo que el gobierno quiere es que la persona salga del país si no tiene otra vía legal, pero si la tiene, aunque sea en trámite, debe documentarla inmediatamente para evitar ser considerado removible. ¿Es posible apelar formalmente a esa notificación de terminación de parol o no se puede? Excelente pregunta. Técnicamente, no se puede apelar una terminación de parol humanitario, porque el parol no es un estatus permanente ni un derecho adquirido. Es un permiso discrecional del gobierno. Sin embargo, si hay vías indirectas de respuesta legal. 1. Moción de reconsideración o reapertura ante UCIS, si la persona cree que hubo un error legal o factual. 2. Solicitar una audiencia en Corte de Inmigración, si recibe una notificación de comparecencia, NTA, para pedir un tipo de alivio migratorio ante el juez. 3. Presentar una solicitud de asilo afirmativo si tiene razones creíbles para no regresar a su país. 4. Solicitar TPS, visa U, visa T u otros programas de protección, si cumple con los requisitos. Es decir, aunque no puedas apelar la carta en sí, si puedes cambiar el curso legal del caso presentando una solicitud que te ponga bajo otra categoría migratoria o que detenga tu remoción. Muchos inmigrantes nos escriben con dudas, nos hacen preguntas. Quisiera hacerle a usted esta pregunta. ¿Qué pasa si ya presenté un formulario de asilo antes de recibir esta notificación? Cumplí con todos los requisitos, presenté mi demanda de asilo, pero luego me llega esta notificación de terminación del parol. ¿Qué pasa? Si tu solicitud de asilo fue aceptada por UCIS y te dieron un número de recibo, tienes una base válida de protección. Aunque tu parol termine, tu caso sigue pendiente. Es importante asegurarte de que esté bien documentado, incluir toda la evidencia y, si tienes miedo real de regresar, pedir que se agilice tu caso ante el juez o UCIS. Importante,
No salgas del país en ningún momento si estás en proceso de asilo. Y si no tengo nada pendiente, pero quiero aplicar ahora a algo, todavía puedo hacerlo. Sí, pero debes actuar inmediatamente. Por ejemplo, si tienes un familiar que te puede pedir padre, esposo, hijo ciudadano, debes iniciar la primera 130 lo antes posible. Si fuiste víctima de un crimen en Estados Unidos, puedes aplicar a la visa U. Si temes regresar a tu país, puedes presentar la solicitud de asilo, I-589, dentro del plazo legal. Si eres de Venezuela, Honduras, El Salvador o Haití, podrías calificar para TPS si el programa está activo. Cada uno de estos caminos tiene requisitos, pero lo más importante es tener una aplicación válida en curso antes de que te pongan en proceso de remoción. Otra duda común. Si acepto los $1,000 y me voy, ¿puedo regresar legalmente después? No tendré ningún problema. Depende. Si te vas antes de que te emitan una orden de deportación, y lo haces como salida voluntaria a través del programa CBP-1 o CVP Home, no tendrás penalización inmediata. Pero si tu parol ya expiró y te quedaste ilegalmente por cierto tiempo, podrías activar el castigo de los 3 o 10 años de inadmisibilidad al salir. Para evitar eso, lo ideal sería consultar si calificas a un perdón por presencia ilegal, y 601A, antes de salir o ver si puedes ajustar tu estatus desde dentro del país. ¿Qué pasa si ignoro la notificación y me quedo en el país? Es muy riesgoso. El gobierno ya te notificó que estás fuera de estatus. Si no haces nada y permaneces en el país, estás acumulando presencia ilegal, y puedes ser detenido y removido sin audiencia completa, especialmente bajo la sección 235 de remoción expedita. Además, quedas fuera del sistema legal. No puedes trabajar legalmente, renovar licencias o aplicar a beneficios. La inacción te coloca en una posición de vulnerabilidad absoluta. ¿Puede un abogado detener la deportación si ya me llegó una orden o me llaman a corte? Sí, si te llega una notificación de comparecencia, NTA, puedes comparecer ante un juez y un abogado puede pedir un cambio de sede, solicitar una postergación para preparar defensa, aplicar a cancelación de remoción si llevas años en el país, solicitar asilo, visa U, visa T u otra forma de alivio, presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, BIA. En resumen, la clave es tener una defensa lista antes de la fecha de corte. Nunca ignores una carta de la corte. Y si no entiendes lo que recibiste, lleva el documento a un abogado de inmediato. ¿Qué documentos debo reunir ahora mismo para protegerme? Muy buena pregunta. Deberías preparar y tener a mano copia de tu carta de terminación del parol, copia del permiso de trabajo, si lo tuviste, cualquier formulario de inmigración presentado, I-130, I-589, I-485, etc. Pruebas de residencia en Estados Unidos, recibos, contratos, registros médicos, escolares, pruebas de empleo y pago de impuestos, copia de tu pasaporte vigente, cualquier evidencia de miedo creíble de regresar a tu país, amenazas, violencia, historial político. Con eso, un abogado puede analizar tu caso y preparar una defensa sólida si se activa un proceso de remoción. Abogado, para cerrar este bloque de preguntas, ¿cuál es su consejo directo a quienes están ahora en esta situación? Mi consejo es claro y directo. No entres en pánico, pero tampoco te quedes de brazos cruzados. El gobierno ya emitió una política clara. Si tu parol terminó, debes demostrar que tienes otra razón legal para quedarte o prepararte para salir. Y si no tienes nada presentado, hazlo hoy mismo. El tiempo corre. Una semana de inacción puede ser la diferencia entre un futuro en Estados Unidos o una deportación sin retorno. Busca asesoría legal, guarda tus documentos en orden, y nunca firmes nada sin entender lo que significa. La información y la acción son tu escudo. Abogado, volvamos a este escenario aún más tenso. Además de la revocación del parol humanitario y la presión sobre quienes recibieron estas notificaciones, ahora el Departamento de Seguridad Nacional ha reactivado las redadas migratorias. También se había dicho de que Donald Trump había firmado y había detenido las deportaciones en el sector agrícola y hotelero, pero ha salido una nueva actualización y ahora no va a firmar esa orden ejecutiva para proteger a estos sectores. Y se ha activado nuevamente las redadas y ahora hay más deportaciones en ciudades demócratas. ¿Qué implica eso para quienes están considerando la salida voluntario bajo el CBP Hub?
Henry, el panorama se ha vuelto mucho más delicado. La reanudación de redadas por parte de ICE, especialmente tras la presión de figuras como Stephen Miller, acelera la urgencia para quienes recibieron la notificación de terminación de parol humanitario. El programa CBP Home sigue estando disponible como una opción voluntaria, pero su carácter voluntario se ve amenazado cuando ICE ya está activamente en las calles buscando personas sin estatus actualizado. Esto significa que, si tú esperas demasiado, puedes perder el control del proceso y caer en una remoción forzada, sin tiempo para prepararte o negociar tu salida. ¿Qué ventajas ofrece salir voluntariamente por CBP Home frente a ser detenido por ICE? La diferencia es enorme. Si eliges salir voluntariamente mediante CBP Home, el gobierno 1. Te paga el pasaje aéreo a tu país de origen. 2. Te otorga un bono de $1,000 al llegar a tu destino. 3. No emite una orden formal de deportación en tu historial migratorio. 4. No activa los castigos automáticos de reingreso, en muchos casos, si no acumulaste presencia ilegal por más de 180 días. 5. Te permite salir ordenadamente, con tus pertenencias, tu dinero, tus documentos personales, y sin trauma familiar. Por el contrario, si ICE te detiene, puedes ser removido sumariamente bajo la sección 235, muchas veces sin audiencia, sin derecho a planificación, con registros negativos en tu archivo y con consecuencias migratorias graves para cualquier futura solicitud de visa o entrada a Estados Unidos. ¿Y cómo se inicia el proceso de salida bajo CBP Home? ¿Hay requisitos o pasos específicos? Sí, el proceso tiene pasos técnicos que deben cumplirse. Aquí lo resumo. 1. Descargar la aplicación CBP One, disponible para Android y Apple. 2. Iniciar sesión y buscar la opción Return Home Assistance, asistencia de retorno a casa. 3. Completar el formulario con tu información personal, número de extranjero, si tienes, número de caso, y país de retorno. 4. Adjuntar, si es requerido, la notificación oficial de terminación de parol. 5. Esperar la confirmación por correo electrónico o mensaje dentro de la aplicación. 6. Una vez aprobado, el gobierno coordina el vuelo y la fecha de salida. 7. Al llegar a tu país, recibes el bono de $1,000 a través de entidades colaboradoras internacionales, como IOM, Organización Internacional para las Migraciones. Todo esto debe hacerse antes de que ICE active un proceso de arresto o remoción, porque si ya estás en manos de ICE, no podrás acceder a este beneficio. ¿Aceptar esta salida voluntaria afecta mi posibilidad de volver en el futuro a los Estados Unidos? Buena pregunta. La respuesta depende del tiempo que estuviste en Estados Unidos. Sin estatus legal. Sí, tu parol expiró hace menos de 180 días y no tienes orden de deportación. Tu salida voluntaria no activa automáticamente un castigo de inadmisibilidad. Si ya pasaste más de 180 días en presencia ilegal, puedes activar el castigo de 3 años. Si pasaste más de un año, estarías sujeto al castigo de 10 años para poder reingresar. En esos casos, podrías necesitar un perdón, waiver, para volver legalmente, incluso con una visa futura. Por eso, muchos abogados estamos recomendando que, si la persona planea salir, consulten primero si califican para un perdón anticipado, y 601A, o si pueden ajustar su estatus desde dentro antes de abandonar el país. ¿Qué documentos se deben tener listos antes de iniciar este proceso? La persona debe reunir copia de la notificación oficial de terminación de parol, copia del permiso de trabajo, si lo tuvo, pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez, evidencia de identidad y nacionalidad, número de caso ante UCIS, si aplica, dirección actual y datos de contacto, información de familiares que se quedan en Estados Unidos, por razones de contacto o emergencia, cualquier evidencia de que no está sujeto a proceso judicial pendiente. Este paquete básico facilita el registro y la aprobación del programa CBP Home, evitando retrasos y posibles rechazos. Y si alguien ya está siendo buscado por ICE, ¿qué debe hacer inmediatamente? Lo primero es no entrar en pánico. Segundo, no abrir la puerta si ICE no tiene una orden judicial firmada por un juez. No basta con una orden administrativa. Tercero, siempre llevar consigo una copia de su notificación de proceso migratorio si tiene uno pendiente, una copia de la carta de un abogado, si tiene representación, y una tarjeta de Conozco mis derechos. Cuarto, si ya fuiste detenido, no firmes ningún documento sin antes hablar con un abogado. Puedes tener derecho a solicitar fianza, a comparecer ante un juez, o a pedir protección como asilo. Está viendo usted, bueno, estamos viendo todos una persecución más activa desde la reanudación de estas redadas. Ha habido redadas por todos lados, incluso protestas. ¿Qué nos dice acerca de estas redadas? Sí, absolutamente. Las redadas están nuevamente dirigidas a barrios latinos, zonas rurales y viviendas compartidas donde ICE cree que hay indocumentados.
Esto genera un miedo colectivo y muchas veces detienen a personas que sí tienen procesos pendientes, pero que no portaban sus papeles al momento del arresto. Por eso, recomendamos portar siempre copia de tus documentos, y si vives con otras personas en riesgo, establecer un plan de emergencia familiar, a quien llamar, quien se queda con los hijos, quien guarda los documentos esenciales. Para concluir esta serie de entrevistas, ¿cuál sería su consejo principal para alguien que está considerando salir por CBP Home o está considerando quedarse e ignorar esta carta de notificación de terminación de parol? ¿Cuál sería su consejo? Mi consejo es que evalúes fríamente tu situación legal actual. Si no tienes ningún proceso migratorio activo, ningún perdón pendiente, ni ninguna base legal de permanencia, y ya recibiste la notificación de terminación del parol, entonces salir voluntariamente puede ser una opción estratégica, menos dolorosa, con menos consecuencias futuras, y con posibilidad de volver más adelante si tu situación mejora. Pero si tienes alguna vía pendiente, por pequeña que sea, asilo, petición familiar, TPS, visa humanitaria, lucha por ella antes de decidir irte. Porque una vez salgas, es mucho más difícil volver. Y lo más importante, no esperes a que ICE decida por ti. En inmigración, el que se anticipa, gana. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido una muy buena explicación. Yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Estamos ante una transformación administrativa que ha pasado casi desapercibida por los inmigrantes. Y esto es devastador. Si fallas en el nombre, incluso si fallas en cuánto te están pagando en el trabajo, puede ser que tu petición sea rechazada. Están ahora usando inteligencia artificial donde un pequeño error puede ser tu rechazo de una petición. Por eso es importante buscar a un abogado de inmigración experto en estos temas para que no tengas problemas a la hora de solicitar un tipo de beneficio migratorio. Si te ha gustado este video y sientes que te ha ayudado, dale me gusta, comparte y vamos a estar hablando e informándote de este tipo de temas a toda la comunidad inmigrante. Nos vemos en el próximo programa.